Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dios te bendiga, amado. Vamos a abrir la palabra en esta hora para darle un piso a lo que el Señor nos ha propuesto para este día y para esta hora. Amén. Dios tiene delante de nosotros una bendición espiritual, no sin antes colocar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos que debamos entender. Primera de Crónicas, mis amados, vamos juntos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a entender la razón por la que usted y yo estamos aquí en este día en clamor. Amén. Esto es Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 18. Capítulo 31, versículo 18. Grabe esta palabra en las tablas de su corazón. Escríbala en todos los lugares de su casa. Recuérdela cada día y recuérdese a usted mismo por qué está en este lugar y cuál es la promesa que Dios tiene para su vida. Y dice así: eran inscritos con todos sus niños, con sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Amén. Y tenemos una promesa del Señor de una consagración con fidelidad a las cosas santas. Amén. El Señor me ha hecho sentir por su espíritu que el instrumento para acelerar eso somos usted y yo. Póngase cómoda, amada. Si mis amadas quieren hacerse acá en esta nave central, gracias. Y vamos a dejar que sea el Señor el que nos ministre en este día. Voy a hablar varias cositas que vamos a tener que tener en cuenta nosotros y nosotras claramente para llevar a nuestra familia a la victoria. Este servicio tiene como propósito hacer un clamor donde cada uno de nosotros diga: Señor, bendice a mi familia. Dígalo conmigo: Señor, bendice a mi familia. Dígalo nuevamente: Señor, bendice a mi familia. Y la Biblia declara que hay una forma para acelerar eso, y es ordenando nuestra casa. Por amor a mis amados que no nos han acompañado durante estos 5 ayunos, esta es la quinta entrega de este ayuno, Ordena tu casa, donde cada vez hemos ido en avance. Nuestro último ayuno en el mes anterior de Ordena tu casa, hicimos un ejercicio de clamar por los varones. Hicimos un ejercicio de entrar a pedirle a Dios que los levantara como sacerdotes y como cabezas. Y en nuestro ayuno anterior oramos también por los hijos, pero en este día y en esta hora nos vamos a levantar en oración por la mujer de la casa. Soy del creer que esposa feliz, hogar feliz. Soy del creer que el ambiente del hogar lo creamos nosotras. Soy del creer que si la señora llega contenta, alegre, edificada, dulce, quiere meterse con Dios, lleva a su esposo y a sus hijos a ellos. Y para eso necesitamos entender que hay varias cositas que están pasando sobre la tierra. Amén. Y vamos a entenderlo. Esta palabra es solamente el rema de la promesa que estamos creyendo, que estamos clamando y que estamos recibiendo, porque no aceptaremos otra cosa. Es de saber que la trompeta está para sonar. Y es supremamente triste, no sé para usted, para mí no solamente es triste, es doloroso, frustrante el pensar que alguien en nuestra vida, cercano a nuestro corazón, sea incapacitado por su pecado para escuchar la trompeta. Me es sumamente difícil pensar que un esposo de una hermana que ha permanecido en los caminos del Señor, que una esposa de un hermano que ha permanecido en los caminos del Señor, o unos hijos no escuchen la trompeta porque simplemente hay indolencia en sus vidas en este momento. Y vamos a comenzar por entender el llamado que Dios ha hecho a cada persona. Amén. Entonces, quiero comenzar por refrescar tu corazón y vamos a hablar primero
de las tres dimensiones de la casa que Dios nos está pidiendo que se ponga en orden. Todo ayuno congregacional lo comienzo de esta manera porque tenemos que tener claridad en las casas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen 4 casas. Amén. 4 casas. Es lo primero que tenemos que saber. Que una de ellas está construida por las otras 3 casas. Y nosotros necesitamos comenzar a edificar. Por eso la palabra de Proverbios 14:1 dice, para que lo leas y lo busques, y allá está apareciendo en pantalla, la mujer sabia edifica su casa. Por favor, multimedia, colóquemelo grande ahí al frente, que toda mujer que nos ve desde su hogar y cada persona que está, sepa que la mujer sabia edifica su casa. Así que es necesario que comprendamos y entendamos que nosotros, nosotras y todas las familias tienen un estricto orden. Entonces, cuando hablamos de edificar la casa principal es la casa celestial. Desde que llegamos a este mundo nosotros estamos en modo salida, amados, y vamos al cielo. El cielo es nuestra casa celestial. Al hombre que nosotros siempre hemos llamado ladrón bueno, si pudiésemos utilizar ese concepto, en Lucas, en el capítulo 23, el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso ofrecido al creyente es nuestra casa celestial. Pero solo podremos ir a Él si ordenamos nuestra casa. Al profeta Isaías se le dijo, y vamos juntos a buscarlo, en Isaías, vamos juntos a buscarlo, se le envió un mensaje, una palabra rema, una palabra que dice que un hombre gobernaba y vamos a buscarlo, es Isaías capítulo 38 versículo 1. Así que mis amados, allí en pantalla están apareciendo estos textos con claridad porque necesitamos que los tomes, que los guardes, que los tengas, porque Dios quiere hacer algo especial. Bueno, dice la palabra de Dios en Isaías 38 que el rey Ezequías enfermó de una enfermedad de carácter terminal, una enfermedad de muerte, y cuando le fue anunciado por el profeta que además cumplía funciones de médico para este tiempo, que moriría, tenía una lección en sus pies, la Biblia no nos dice qué tipo de enfermedad era, pero sí nos dice que la enfermedad era grave, lo que para nuestro tiempo denominaríamos una enfermedad terminal, y que la orden del Señor fue, ordena tu casa porque morirás. Isaías dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Note, mi amado, Isaías capítulo 38, de muerte. No era un dolor de cabeza, no era una gripa, no era una fiebre, era una enfermedad de muerte, de donde sacamos el concepto de enfermedad terminal. Y vino a él el profeta, quien además oficiaba como su médico, y le dijo, tienes que hacer algo porque te vas a morir. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte a ti, amada y amado, ¿crees que toca arreglar la casa para morirse o crees que toca arreglar la casa para vivir? Porque realmente, mis amados, este anuncio que se le hizo a este hombre es, ciertamente, el riesgo de que mueras es grande, pero ese no es el mayor riesgo aquí. El mayor riesgo es que la muerte sea eterna. Porque si te mueres con tu casa desordenada, entonces vamos a extraer varios principios de este versículo 1. Lo primero es que tenemos que saber es que hay una casa que ordenar. Amén. Es lo primero que tenemos que saber. Y todos los que estamos aquí tenemos que saber qué casa vamos a ordenar. Y Dios nos está pidiendo que tomemos un direccionamiento. Todas las que estamos aquí, todas, y aún los varones presentes, saben que cuando uno va a ordenar su casa, y note que arreglar la casa es una cosa, ordenar la casa es otra cosa, y de repente cuando vamos a arreglar la casa, uno tiene que tener un direccionamiento.
Si uno se para y dice, ¿por dónde comienzo? Y no encuentra por dónde comenzar y se sienta en la sala, pues no va a hacer mucho, ¿cierto? No va a hacer mucho. Pero si uno se levanta, y sé que la mayoría de los que estamos acá, si no todos, sabemos ordenar la casa, sabemos la activación de los ángeles y además nos rinde muchísimo, porque la ayuda que nos da el Señor cuando hay diligencia, la palabra contraria a diligencia es indolencia. Y tienes que tenerla en tu corazón porque de eso vamos a hablar también en este ayuno, de la indolencia. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Entonces el Señor le dice a este hombre, tú tienes que ordenar tu casa. Entonces, porque te vas a morir y si la casa de la tierra no está en orden, el segundo principio que extraemos es que si la casa de la tierra no está en orden, para la casa celestial no vamos. Entonces el Señor le dijo, me haces el favor y ordenas tu casa si pretendes estar conmigo en la casa celestial. Tremendo, ¿no? Es una cosa impresionante porque está implícito en las palabras del profeta al rey Ezequías. Y lo tercero que está implícito es que siempre habrá una oportunidad para ordenar la casa. Y me encanta que sea un hombre que está enfermo, que además está casi muerto, con una lápida en sus espaldas, porque Dios está diciendo, ni la enfermedad es una excusa para que no ordenes tu casa. Qué impresionante, ¿cierto? Qué impresionante, porque la enfermedad que él tenía era terminal. Tal vez una diálisis que le ponían una máquina, tal vez una quimioterapia. Bueno, en estos días me entenderé que a los enfermos de lupus también les hacen quimioterapias, no lo sabía. En verdad me fue consternante porque es fuerte, pero ninguna condición física puede impedir que una persona ordene su casa. Entonces ese es el tercer principio que inferimos. Entonces lo primero que tenemos que saber es que sí o sí hay que ordenar la casa. Y lo segundo que tenemos que saber es que qué casa vamos a comenzar a ordenar. Entonces nuestra primera casa, ponga la manito sobre su cabeza, somos nosotros mismos. Yo soy la primera casa que hay que ordenar. Y ciertamente por el desorden de esta casa es que vienen las enfermedades. Así que necesitamos ordenar esta primera casa. Pero si pones tu manito así, hay una segunda casa que ordenar, ¿cierto? Y esa casa la denominaremos nuestro hogar. Sé que has escuchado esa frase tan trillada de se puede tener una casa pero no tener un hogar, se puede tener una cama pero no sueño. Eso es totalmente cierto. Y pueden estar unas personas dentro de una familia, llamarse hogar y no ser una familia, porque simplemente hay que ordenar la casa. La casa que nos pide Dios que ordenemos, la segunda casa que ordenemos es nuestra familia. Y nuestra familia nuclear está conformada por esposo e hijos. Claro, nuestros hermanos y nuestros padres hacen parte de nuestra familia extendida. Y nosotros somos familia nuclear, familia extendida y parentela. Y tenemos que tener eso claro, que Dios nos ayude a ser una bendición para nuestra familia extendida, que son nuestros padres y nuestros hermanos. Entendemos por familia nuclear a las personas que viven dentro de nuestro mismo techo. Si en el techo vive la suegra, el tío, el hermano, por estar bajo nuestro techo, hace parte de nuestra familia nuclear. Nuestra familia extendida son nuestros padres, hermanos, que ya no viven con nosotros. Y nuestra parentela son todos los lazos de consanguinidad a los que estamos unidos. Y esa es la casa que el Señor nos pide que ordenemos. Obligatoriedad primaria, nuestra familia nuclear, nuestro esposo e hijos y las personas que habitan bajo el mismo techo. Si usted me prestara atención así como lo hace Abby, usted aprendería mucho más. ¿Cierto que sí? Ella no pierde puntada porque necesitamos aprender de esa manera. Entonces, cuando tenemos claro eso, hay una tercera casa que arreglar, que es esta casa. Y uno dice, Señor, ¿por qué no empezar por esta casa si habla de nuestra casa espiritual? ¿Cierto? De hecho, nuestro trabajo principal es con nuestro hombre interior. Y Dios diseñó esta casa para los trabajos en nuestro hombre interior. Por eso, allí en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunas personas tienen por costumbre. Cientos de personas han intentado ser llaneros solitarios y no arreglar esta casa y decir yo puedo solito, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo, yo en mi casa aprendo. Si así fuera,
el Señor no hubiera necesitado la construcción de un tabernáculo, de una casa de Dios. Pero dice Éxodo 30, en el lugar del encuentro, en la casa de Dios, te mostraré lo que debes hacer. Entonces, está escrito por esa razón. Es Éxodo capítulo 30. Entonces, lo que nos ha pedido el Señor es que trabajemos en esta casa y en esta casa para poder ir a la casa celestial. Entonces, cada uno de nosotros tiene que encontrar el camino a ordenar esta casa y tiene que ordenar el camino a ordenar esta casa y tiene que encontrar la manera de ordenar esta casa sin descuidar esta casa y sin descuidar esta casa. Porque la Biblia dice que debemos hacer una cosa sin dejar de hacer las otras. Ninguna de las tres casas se nos puede convertir en una carga emocional, porque no fuimos diseñados para ser una carga, somos una bendición. Y la palabra Nai, que nosotros traducimos como Nicole, o uno de sus nombres es Nicole, que significa vencedor, eso es lo que significa esa marca que hay en las sudaderas, muy apropiada para los deportistas, es lo que nos hizo el Señor, es la traducción que griego hace en el Nuevo Testamento para vencedores, donde en Romanos 8, versículo 34, el Señor dice que Él nos hizo a nosotros más que vencedores. Así que nos hizo más que vencedores al entender que no solamente podemos recibir nuestra victoria, la victoria de esta casa, sino que podemos llevar a esta familia a la victoria. Y todos juntos vamos a llevar a esta familia a la victoria. Así que es un trabajo que tiene que ser realizado en conjunto. No hay llaneros solitarios, no hay espíritus independientes, porque el niño pequeñito cuando empieza a caminar, yo puedo solito, y tú le vas a dar la sopita y él dice, yo me la tomo solito y yo ya puedo solito, porque el espíritu de independencia está engendrado en el corazón del hombre, pero nosotros tenemos que ser dependientes por completo de Dios. Y la Biblia declara que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Así que dicho esto, y habiendo entendido todos las tres casas, vamos a mirar que las personas que han descuidado las diferentes casas, por eso quizás el ejemplo principal que coloca el Señor al decir estrictamente ordena tu casa, es un rey, porque el hombrecito esta casa la tenía en orden, a pesar de que se le enfermó, y esta casa, que fue la casa de Dios, él mismo la construyó, y la tenía 0 kilómetros. De hecho, él habló con los servidores y levitas y con los sacerdotes y les dijo, o ustedes entran al orden de la casa o el Señor los quita a ustedes y coloca a otros que quieran tener la casa en orden. Pero descuidó su propia casa. Y sus hijos, y muy seguramente su esposa también, se perdieron. Parece que él es el escritor del libro de los reyes y es inesculpable sería la palabra, Dios no lo tendría en cuenta, siendo que al escribir la historia de los reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y al escuchar el testimonio de cada uno y cómo su vida se echó a perder cuando descuidaron esta casa, porque toda persona que descuide su relación con Dios, su vida se echará a perder. Si no hay un crecimiento espiritual, no habrá un crecimiento de esta casa, porque el único que me puede decir a mí cómo arreglo esta casa se llama Dios. Y no hay nadie que me pueda decir a mí cómo arreglar mi hogar, sino solamente Dios. Y no hay nadie que me pueda decir las mejoras y arreglos que yo tengo que hacer en esta casa. Entonces quiero hablar de 2 cosas que voy a dirigir en este ayuno a los varones para que oren por sus esposas y a las mujeres para que lo hagan por sí mismas. Hay un tipo de mujeres que destruye su casa, que destruye su familia, a la que el Señor llamará mujeres indolentes. Y quiero empezar a mostrarte cómo nos encontró el Señor. Entonces, dicho esto, Ezequiel 16, vamos a buscarlo todos, nos invita a recordar cómo comenzó nuestra vida como mujeres en el Señor. Porque nuestro clamor hoy es, Dios, bendice a mi familia, bendícela. Y dice así, Ezequiel capítulo 16,
Yo amo mucho al profeta Ezequiel por su representación de Jesús como el Hijo del Hombre, pero fue una de las primeras palabras que recibí en mi vida. Dos palabras recibí en mi vida con respecto a la mujer. En una dije, Señor, yo no soy esa mujer, y en otra dije, Señor, así nos tratas a todas las mujeres. Quiero que lo leas conmigo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Mire todo lo que se hace con el bebé en Israel. No hubo ojo de que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que tú naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento entre pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entonces, recrea lo que la vida nos hizo y lo que era nuestra vida antes de conocer al Señor. Dice, y yo pasé junto a ti y vi que a ti nadie te miraba, y vi que de ti nadie tenía misericordia, y vi que a nadie, que todos te tenían asco porque estabas toda llena de sangres, pero yo no te tuve asco. Y esperé y me acerqué a ti y volví a pasear, y en vez de pensar que tenía que tener asco de ti y que tenía de pensar que tú no vales, vi, este es el tiempo. Este es el tiempo para ella. Yo la voy a cuidar, yo la voy a ayudar y yo me voy a hacer cargo de ella. Entonces tenemos un Dios que nos dice, yo vi cómo era tu vida antes. Cada uno de nosotros sabe exactamente cómo era su vida antes de conocer a Dios. Y cada una de las mujeres que estamos aquí sabe las situaciones y las cosas que tuvimos que pasar porque nuestro Dios no estaba en nuestra vida. Entonces el Señor viene a nuestra vida, se hace cargo de nosotras y dice, este es tu tiempo en que te voy a cuidar, este es tu tiempo en que te voy a proteger. Sin embargo, el texto continúa diciendo, le animo a leerlo en su casa, que cuando hizo todo por esa mujer, la puso linda, la puso preciosa, le dio un lugar de honra, ella descuidó ese lugar de honra y desordenó su casa. Entonces, ahora voy a otro texto que quiero detenerme en este día, mis amadas. Unas hojas atrás, antes del profeta Jeremías, el profeta Isaías, en el capítulo 32 del profeta Isaías, habla de qué pasó con esas mujeres y cuál fue la transición. Cómo comenzamos con Dios lavadas y limpiadas y transformadas. Cómo comenzamos con Dios a vivir esa vida de gloria, de gracia, de unción, y en qué momento, dice Isaías, se perdió lo que nos fue dado y lo que nos fue entregado. Éramos unas mujeres de las que nadie tenía misericordia, de las que las personas tenían repulsión y desechaban, y el Señor nos llevó a una posición de honra, de gloria, de victoria. Y dice el Señor qué pasó. En Isaías capítulo 32, quiero que lo busque conmigo. En el verso 9 hay una narración que quiero llevar a ti y quiero buscarla también en las otras versiones de la Biblia para que cada uno pueda estudiar esta palabra
y entender lo que la Biblia nos enseña. El versículo 9 dice, léalo conmigo: mujeres indolentes, levantaos y oí mi voz, hijas confiadas, escuchad mi voz y mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará, la cosecha no vendrá. Temblaos indolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Que orar ya más, y pensó que se podía quedar organizando su casa y no tenía que congregarse, y pensó que podía hacer esto, y pensó, la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama, Wilmer? Indolencia. Qué palabra tan terrible, ¿cierto? Y el Señor dijo, de aquí a un año se dará cuenta lo que significa dejarme. No sé, creo que Aura, creo que Miriam, no sé quién más me acompañó hace poco más de 10 años al Hotel Hacienda El Carmen, donde hicimos un clamor por no ser mujeres indolentes como lo estamos haciendo hoy. Poco más de 100 mujeres entramos a uno de los lugares y lloramos todo el día y clamamos a Dios, pidiéndole que no fuésemos nosotras convertidas en mujeres indolentes. Recuerdo mucho que Lorena también estuvo ese día. Recuerdo mucho que no con la convicción que tiene ahora, pero sí con un proceso en donde el Señor dijo qué pasaría. Pero mis amados, vine a decirles, hay una transición y hay una advertencia de parte de nuestro Dios. No nacimos como mujeres indolentes, nacimos como mujeres que Dios pasó por su lado y dijo, voy a tener misericordia de ti. El mundo puede haberte rechazado, algunas personas pueden tenerte a un asco, el mundo puede menospreciarte, pero yo dije, este es tu tiempo. Pero al poco tiempo empezaste a hacer tu propia vida. Entró el espíritu de independencia. Dijiste, ya no necesito a Dios, puedo trabajar solita. Yo solo necesito trabajar y así saco adelante a mi familia. Y yo solo arreglando mi economía. Y yo solo haciendo. Y todas las cosas que se planearon allí y descuidaron la vida espiritual, llevaron a terminar como se terminó, con indolencia. Ahora, no podemos solamente evidenciar el problema, tenemos que dar una solución a ese problema. Entonces, ¿qué era lo que decían? Abramos por favor a Ageo capítulo 1. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué necesitó el Señor venir a despertar los espíritus? Ciertamente yo sé que el Señor siempre nos oye, porque yo dije, Señor, la cita es contigo en este día de ayuno congregacional y tú vas a traer a los hombres y mujeres que necesiten despertar su espíritu. Y la Biblia dice en Ageo, en el capítulo 1, y vamos a buscarlo juntos, Ageo capítulo 1, busquémoslo juntos, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuál fue la palabra de Jehová? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas, y la casa del Señor está desierta. Nueva versión internacional dice, ¿acaso es el tiempo de vivir en casas lujosas mientras que la casa de Dios está en ruinas? Así dice el Señor Jehová de los ejércitos, reflexiona sobre tu proceder. Así que lo primero que dice el Señor, Reina Valera te dice, medita bien sobre vuestros caminos. Entonces el Señor dice en la palabra de Reina Valera, en el capítulo 1, dice 3 veces, medita sobre vuestros caminos. En la segunda parte del capítulo 2, porque además es un libro muy corto pero muy profundo, que además es nuestro texto guía para que lo estudies en estos 3 días de ayuno, dice así, medita en tu propio corazón. ¿Crees en verdad que es el tiempo de descuidar tu vida espiritual? Esa es la pregunta
que nos hace el Señor a nosotros. ¿Crees en verdad que es el tiempo de pensar solamente en arreglar la casa, de pensar solamente en los negocios, de pensar solamente en el trabajo? ¿O crees realmente? Porque ciertamente esta casa necesita ser arreglada. Y esta casa necesita ser arreglada, pero solamente arreglando esta casa vamos a poder sacar nuestra casa de la indolencia y llevarla a la bendición. Entonces quiero recapitular contigo la invitación que nos ha hecho el Señor. Nos está haciendo una invitación a ordenar nuestra casa, porque ciertamente nuestra casa no está como Él nos la entregó. ¿Recuerda cómo nos la entregó? ¿Recuerda? El Señor dice en el Evangelio que Él ordenó, barrió, limpió y adornó esta casa, pero por el camino, y se refiere a cómo quedamos el día que aceptamos a Cristo como Salvador. ¿Recuerda el día en que la acta de decretos que nos era contraria fue destruida? ¿Recuerda el día en que el Señor nos dejó 0 kilómetros? Pero por el camino comenzaron a pasar cosas. Por el camino comenzaron a preocuparnos otras cosas. Por el camino comenzó a haber descuidos espirituales. Todos los que estamos aquí evidenciamos cosas que hicimos por el Evangelio. En el tiempo en que tuvimos que ir sin carro, sin moto, a pie a la casa de Dios. En el tiempo en que vivíamos más lejos, en el tiempo en que nos esforzamos, aún tuvimos que ir a otra ciudad a congregarnos, aún tuvimos que hacer cosas en que nada, absolutamente nada, nos quitó el anhelo por congregarnos. Hoy tenemos personas con moto, con carro, que les lleven, que les traigan, y aún así no se congregan. Tremendo, ¿cierto? Es impresionante que cuando tenemos que buscar el tiempo para buscar a Dios, sacamos excusas. Y hoy usted y yo, que somos la excepción de esa regla, porque nosotros somos la excepción de la regla, porque la Biblia declara que nosotros tenemos que ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto y ser y llegar a ser como la luz de la aurora. Así que en este primer día de ayuno congregacional vamos a ver el abismo que hay entre la mujer de Ezequiel 14, que el Señor encontró, limpió, adornó y declaró el tiempo de amores, y la mujer de Isaías 32. Y vamos a mirar cuál de esas mujeres somos nosotras, cuál de esos hombres eres tú, y el camino para llegar a esa reconstrucción. Es impresionante, pero tenemos que mirar, dice, porque de aquí a un año no habrá cosechas, no habrá, bueno, no ha pasado un año, ya no hay cosechas, ya hay sequía, ya hay problemas en el mundo, ya no solamente se acabó el agua, sino se acabará la energía. Y Dios para nosotros tiene bendiciones diferentes. Yo sé que el profeta Isaías declaró que aunque el mundo tenga sed, su iglesia no pasará sed. Y que aunque el mundo tenga hambre, su iglesia no pasará hambre. Pero nosotros hacemos parte de esta humanidad, y puede que la trompeta suene antes de que la sequía llegue. Puede que la trompeta suene antes. Pero iglesia, estás en la condición de que cuando la trompeta suene tú te irás con Él. Así que lo que vamos a mirar en esta hora es cuánta indolencia hay en nosotros. Y entendamos por indolencia la preocupación. Quiero leértelo porque me pareció impresionante como lo dice. En Nueva Versión Internacional dice: ¿acaso es el tiempo de vivir en casas lujosas? Y se refiere a los días de Lot, se refiere a la preocupación que tenemos nosotros, se refiere a la preocupación extrema que ha venido por las finanzas. No es de desconocer que Dios quiere, amado, que tú seas prosperado. Sí es verdad, Dios lo quiere, pero no quiere que la prosperidad nos separe del Señor, sino nos acerque al Señor. Dios quiere que crezcamos económicamente, pero Él dijo que la prosperidad, ¿qué es? Una consecuencia de nuestra vida espiritual. Dijo, yo deseo que seas prosperado, también deseo que tengas salud, pero debes prosperar como prospera tu alma. Así que necesitamos entrar a esa verdadera prosperidad, a entender esa verdadera prosperidad. Y quiero leértelo porque vamos ahora a definir esa indolencia. Y dice: mujeres descuidadas, ustedes que están tan confiadas, oigan lo que les voy a decir. No estén tan confiadas
Y entonces dice el Señor, no se confíen tanto. Así que nuestra confianza que se trasladó a las finanzas debe regresar a Dios. ¿Cierto? Ya naciones que decían en Dios confiamos, hoy no están confiando en el Señor. Y tenemos a todas las personas desordenando. Hoy tenemos personas y nuestro mayor problema, y voy a plantearlo de una vez antes de nuevamente leerlo, es que necesariamente nos volvimos, y no voy a ser displicente en esta hora, como personas que no saben hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay personas cuidando solamente esta casa, 3 horas en el gimnasio. ¿Tú puedes creer que una niña vaya 2 horas a un gimnasio diariamente y no lea la palabra 5 minutos? ¿Tú puedes creer eso? ¿De qué estamos hablando? De indolencia. ¿Qué le espera en un año? ¿Qué le espera en un año? No, solo léelo. Solo léelo. Porque está cuidando solamente esta casa. No, pero hay una persona que, no, yo pasando todo el día en el internet, viendo recetas de cocina, porque yo cuido mi casa. Todo el día desocupando el closet, ordenando el closet, moviendo los muebles, todo el día, porque está ordenando su casa. Pero no puede pasar 2 segundos orando, pero no puede ir a la reunión, pero no puede ir al ayuno. Pero también tenemos personas que han cuidado como Ezequías solamente esta casa, que tampoco trabajan, que tampoco buscan al Señor, sino buscaron la casa como un refugio para no trabajar. Entonces Dios no está buscando a alguien que esté todo el tiempo en una de las 3 casas. Dios está buscando a alguien que ordene las 3 casas para poder ir a la patria celestial, que cuide su casa, que sí, que haga ejercicio, pero que también se ejercite para la piedad, que pase tiempo orando, que pase tiempo ayunando, que haga como usted hizo en este día y saque tiempo para venir a la casa de Dios. Algunos no pueden en la mañana, otros pueden en la noche, pero todos debemos a Dios 2 horas 40 de nuestro tiempo cada día, porque es el diezmo de nuestro tiempo. Si lo pasamos congregando nos damos 2 horas, todavía debemos los 40 minutos que oramos en la casa de Dios y que intercedemos en la casa de Dios y que cantamos. Así que es importante que usted y yo, amados, nos preocupemos por lo que el Señor nos está invitando a hacer en esta hora. ¿Sabes qué dice? Vamos a leerlo juntos. Tengo que leerlo contigo, iglesia, porque es importante que entendamos lo que dice. ¿Qué fue lo que las personas dijeron? ¿Por qué se descuidaron? Mira, voy a leerlo en NTV. Me pareció impactante. Nueva traducción viviente lo dice así. Escuchen, mujeres, ustedes que están tan acostumbradas a la buena vida. Escuchen ustedes que son unas engreídas. Dentro de poco tiempo, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse. Qué palabra tan fuerte, ¿cierto? ¿No ha tenido preocupaciones verdaderas? Si descuida su vida espiritual, tendrán preocupaciones verdaderas. Es tan buena vida, ¿cierto? No voy a volver a utilizar esa expresión. Siempre utilicé esa palabra diciendo, es que a mí me gusta la buena vida. Pero el Señor dice, usted que es tan buena vida, y no se refiere a que no podamos tener una vida buena y abundante. Se refiere a que la vida buena conquiste nuestro corazón y nos apartemos de Dios. Están tan despreocupadas de las cosas del Señor y tan preocupadas por sus finanzas y tan preocupadas, ¿y de qué se afanan? Recuerdo a mi hermano, de verdad se lo digo de corazón, y cambió su vida mucho. Cuando estaba en el hospital San Rafael en Tunja, con su cuerpo al aire, no su colita al aire, sino totalmente su cuerpo desnudo, y decía, ¿qué vale uno acá en el hospital? Antes de ir al hospital, tenía unas metas fijadas económicas y unas cosas, y decía, ya en el hospital me hubiera podido morir, y ninguna de esas cosas ni hubiera podido cumplirse ni realizarse, ni era importante. Comprendí que lo único importante era pararse uno frente a Dios y ser digno de entrar al cielo, si en ese mismo día tocaba entrar al cielo. Me dijo estando sentada las 2 solitas y solo yo con ella en ese lugar, y le decía al Señor, sé que hay que cuidar esta casa, sé que hay que cuidar esta casa, sé que hay que cuidar esta casa, pero ciertamente la vida nos ha probado a todos
que para morirse solo se necesita estar vivos y que lo único que necesitamos es estar listos para cerrar nuestros ojos y abrirlos ante la presencia del Señor y que no nos diga, no ordenaste tu casa, no puedes estar aquí. El Señor le dijo a Ezequías, si no ordenas tu casa, te morirás y conmigo no pasarás la eternidad. Ese es el principio que extraemos del versículo 1 de Isaías capítulo 38. Así que entre el día que el Señor nos tomó de las sangres y el día que el Señor nos tomó para ser su esposa, a el día que estamos viviendo hoy, pasó algo. Entró lo que PDT denomina descuido y la Reina Valera 60 denomina indolencia y NTV denomina despreocupación. Son los tres conceptos que utilizan. Reina Valera dice indolente. ¿Cómo no te duele preocuparte por tu eternidad? ¿No te importa la eternidad de tu hijo? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y entiéndase por mundo la droga, la adicción al sexo. Si viene el Señor hoy, nuestros niños que consumen droga se condenarán. Nuestros niños que consumen alcohol se condenarán. ¿Cómo pudiésemos ser indolentes? La primera palabra que podemos traducir por indolencia es ¿no te duele? Tan descuidada y tan despreocupada. ¿Y a quién dirige esta exhortación? El profeta Isaías. A las mujeres, ¿cierto? Por eso les dije que hoy les iba a contar que el Señor dijo que en nosotras está la solución del problema, ¿cierto? En nosotras está la solución del problema. Así que mis amados, la invitación que vine a hacerte en este primer día de ayuno es, no te descuides, no te despreocupes, no pienses que no tiene que ver contigo. La Biblia declara, así como el Señor les dijo, de aquí a un año. ¿Qué significa la palabra de aquí a un año? ¿Qué significa? Que nos dio tiempo, para que cuando esas cosas que van a acontecer acontezcan, a ti y a mí no te pasa. Entonces, mis amados, sé que cuando venimos al ayuno, y siempre se lo digo, sé que a mí siempre me ha correspondido la parte difícil de la exhortación, y siempre me ha correspondido, pero esto me dijo Dios que te dijera. Hay algunas personas que están como los de Ageo. Mira qué dice Ageo, versículo 4, es para vosotros tiempo de habitar en tus casas y adornarse, y adornarlas, ¿sabe qué dice? Todos están en su casa. Su casa se refiere a dos cosas. Su casa hace referencia a dos cosas, a que se descuidaron las cosas del Señor. En este caso, te lo planteo así. Ellos llevaban, esto es una cosa muy fuerte, llegaron de los primeros del cautiverio. Jeremías nos cuenta que cientos de personas fueron en cautiverio. Jeremías dice que fueron 3.700 y más personas. Jueces dice que fueron 10.000. Otro escritor de la Biblia de Josué dice que fueron 10.000, nosotros no sabemos, pero regresaron unos pocos. Y los que regresaron se fueron para su casa a construir cada uno su casa, arreglar solamente esta casa. Y cuando pasan 100 años, el Señor despierta el espíritu de Zorobabel y dice, ¿a qué los traje? Y eso es lo que está pasando. ¿A qué te traje a los caminos del Señor? ¿Para qué te presenté a Jesucristo como Salvador? ¿Para que tu familia sea como la de los inconversos? ¿Para que tu familia sea similar a la de las personas que no me conocen? ¿Para qué te traje a los caminos del Señor? Esa es la pregunta. A ellos les dijo el Señor, ¿para qué los traje a Jerusalén? ¿Para que siga el templo destruido y siga la ciudad en ruinas? Y a nosotros nos dice el Señor, ¿para qué te traje a los caminos del Señor? ¿Para que tus hijos sean iguales a los inconversos? ¿O para que tus hijos sean modelo para los inconversos? ¿Para que tu esposo sea modelo de sacerdote? Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Nos descuidamos, nos despreocupamos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, recordábamos, ¿cierto? Porque todavía quedaban manchas de sangre, porque todavía quedaba vergüenza, porque todavía nos acordábamos de la deuda, porque todavía nos acordábamos de los problemas, porque todavía traíamos a la memoria nuestro padre, nuestro hermano que murió de cáncer, recordábamos su dolor, recordábamos sus problemas, subíamos a pie hasta la casa, bajábamos a la casa a pie. Entonces, como todavía estaban allí esas dolencias presentes, entonces había una necesidad de buscar a Dios. Pero después llegó la buena vida y había para el bus, y si no había para el taxi, y si no había para el mercado. Pero la buena vida, la vida abundante, no es para que nos descuidemos o nos despreocupemos. Dios nos dio una casa para que estemos en ella, ordenándola todo el tiempo. No soy una mujer desordenada, guárdeme Dios. Pero nunca he pensado que alumbrar las ollas y arreglar la casa sea mi destino profético. Sé que lo tengo que hacer porque hace parte de la decisión que tomé el día que tomé la decisión de ser esposa, pero claramente sé que no es mi destino profético. Sé que puedo hacerlo sin descuidar lo demás. Sé que puedo hacerlo. En los días de mucho trabajo, y sé que todos los que estamos pasando aquí mucho trabajo, y los días de mucho trabajo, hemos podido hacer todo. La madre ha podido cuidar al niño, ha podido. Pero siempre que alguien, no es su caso, o no hoy, por ejemplo, hoy Dios te sacó de esa lista, pero siempre que alguien tiene que tomar la decisión entre si voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer esto, siempre termina diciendo, lo que no alcanzó a hacer es orar, lo que no alcanzó a hacer es ayunar, lo que no alcanzó a hacer es ir a la casa de Dios. Siempre el que termina pagando los platos rotos es Dios. Y esto es lo que Dios me ha dicho que se tiene que romper. Y estoy seguro que en ti que estás aquí ahora y quienes nos acompañan desde sus hogares, hoy se rompió. Hoy se rompió. Y nosotros, te incluyo, varón, y nosotras vamos a llevar esta casa en orden. Esta casa en orden. Yo he hecho el deberísimo y no sabe cuánto me cuenta de darte un ejemplo. De darte un ejemplo. Hice un deber por mejorar mi salud para presentarme en todo como ejemplo. Para decirte sí se puede. Y no es para nada fácil. Nunca me ha costado parar la cuchara en ayuno. Comiendo me cuesta mucho. Pero Dios me pidió que me presentara en todo como ejemplo. Que pudiera decirte, sí se puede hacer ejercicio, sí se puede ordenar la casa, sí se puede cuidar esto, sí se puede y se puede sacar tiempo para todo si ordenamos nuestra casa. Sí se puede aún estudiar. Todas las cosas se pueden, dijo el Señor, decentemente y en orden. Pero ¿qué tenemos que hacer? No pararnos como esto. Y ahora voy a leerte Ageo. Para mis amados que son muy juiciosos en la lectura, incluimos en este año NBI en nuestras lecturas. Y como es nueva, estamos como con escoba nueva, ¿cierto? Barre mejor. Qué cosa, estoy anonadada. Y así es como leí Ageo en este día en NBI y quiero leértelo conmigo. También vino palabra del Señor. Estoy leyendo el verso 3 para que lo leas en Reina Valera conmigo, pero yo lo estoy leyendo en NBI. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Y entonces el Señor le dijo, sí, es el tiempo para que usted esté preocupado por otras cosas mientras esta casa está en ruinas. Mientras esta casa está en ruinas, ¿usted puede estar pensando en otra cosa, hermana? No, dijo el Señor. Entonces, si esta casa, o esta casa, o esta casa que representa nuestra habitación espiritual está en ruinas, lo que usted y yo vamos a hacer es no presentarnos como personas indolentes, sino decirle al Señor, si no lo sabías, tienes que saberlo. El pastor nos está enseñando algo. Tomé la decisión, todo lo escribo, pero tomé la decisión por una palabra que acaba de salir del pastor el jueves pasado en la noche, cuando dijo, y el domingo anterior, no el de esta semana, sino el pasado, cuando él dijo, Dios me exhortó a que no tome su promesa y no la realice, dijo el pastor. Dijo, Dios me dijo que si este es el año de la cosecha, yo tengo que enseñarte todo el año a cuidar la cosecha. Y yo tomé esa palabra y la anoté. Y lo que empecé a hacer desde ese día hasta ahora es tomar los apuntes y orar con eso que Dios dijo. Estoy anonadada de los 3 servicios que hemos tenido de cuidar la cosecha,
como Dios ha venido a decirnos, exactamente así se cuida la cosecha. Haz esto. Y lo que nos dijo este domingo es que confesemos nuestros pecados y que hablemos con nuestro Dios. Y si hemos descuidado esta casa, vamos a confesarlo como cuidado. Antes de ir al cirujano y antes de que pasara un bisturí por mi cuerpo, yo arreglé mi situación con este cuerpo y le dije al Señor, perdóname por todos los descuidos y no permitas, porque Primera de Corintios dice claramente, si tú no cuidas tu templo, yo lo destruyo. No lo destruye el diablo, lo destruye Dios mismo. Cuando yo leí eso, me reconcilié y le pedí perdón a Dios y le dije, no lo destruyas, yo lo voy a cuidar. Y cuando empecé a arreglar esta casa, Él me dijo, ordénala si no quieres morir. Así que simplemente todas las cosas, y muy adelante tal vez pueda contarte todos los descuidos que habíamos tenido en el orden de esta casa, porque tal vez siempre la encontraste arreglada, pero adornada es cada persona viviendo con Dios en espíritu y en verdad. Eso es una casa espiritual. Si una sola persona de tu familia no está viviendo eso, tu casa no está arreglada. Tu casa no está ordenada. Tal vez esté arreglada, pero no está ordenada. Porque si tu esposo no está aquí, tu casa no está en orden. Si tus hijos no están aquí, tu casa no está en orden. Y lo que vamos a hacer, amados y amadas, es dejar la indolencia y levantarnos y decirle al Señor. La segunda parte del versículo de el Salmo 19 que nos enseñó el pastor. El Señor nos enseñó Proverbios, ¿recuerda? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también nos enseñó el Señor, el Salmo 19 dice, dile tú al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias. Nueva traducción viviente, PDT y nueva versión internacional traducen preserva a tu siervo de las soberbias como no me dejes perseverar en mi obstinación, no me dejes seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes porque quiero que mi vida cambie, pero yo no cambio. Haciendo las mismas cosas, ¿cómo van a cambiar? Sin orar, ¿cómo voy a cambiar? Sin ayunar, ¿cómo voy a cambiar? ¿Quiero ver cosas nuevas sin hacer cosas nuevas? No va a pasar. Entonces los que estamos aquí nos vamos a forzar, nos vamos a esforzar. Si no puedes venir en las noches, ven en las mañanas, ven en las madrugadas, pero soluciona tu comunión con Dios diario. Y puedo garantizarte, en el poder del Espíritu Santo, que antes de un año, como dice el Señor, tú sí verás tu cosecha. Isaías 32 termina diciendo, voy a leer que la decisión es tuya y es mía. O no hay nada, como le dice a las mujeres indolentes, o hay este tipo de cosechas. Este fue el rema que me dio el Señor y quiero compartirlo contigo. Dice el verso 20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres el buey en haz. En nueva traducción viviente dice, dichosos ustedes los que tendrán cosechas abundantes y sus ganados serán abundantes. Entonces, ¿sabe qué dice el verso 9? Si eres indolente, de aquí a un año verás el resultado. La casa no estará ordenada, los hijos seguirán en pecado, los esposos seguirán fuera del camino, pero de aquí a un año, o sea, si en un año cambian las cosas, si solo necesito un año, Sara, yo creo que puedo darle un año al Señor. Entonces vamos a orar mucho, a ayunar mucho y a meternos todos con Dios, amén. Así que pongámonos de pie. Me despido de la audiencia diciéndole, si somos indolentes, los resultados se verán de aquí a un año. Pero si somos de los que no se descuidan y hoy comienzan a cuidar su cosecha, de aquí a un año las cosechas serán abundantes. Así que nosotros somos los que tomamos la decisión. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.